Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia. Informe que grabamos todos los días con la intención de explicarles lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Hoy una jornada muy tranquila en el mundo, menos en Colombia, donde el Colcap continúa bajando. Hoy se desvalorizó otro 0,74% y una acción en particular es la que más ha caído. Para que dimensionen, Ecopetrol se ha caído casi un 20% desde la semana anterior cuando fue elegido el presidente Abelardo de la Espriella. Y muchos dirán que el mercado cae por eso, y no, no tenía nada que ver. Pues resulta que tantas veces lo habíamos mencionado que incluso yo me había atrevido a decir que nosotros habíamos salido hace muchas semanas de esta compañía, porque si bien todavía tenía un potencial adicional, pues resulta que ya había presentado un rally importante. De hecho, en el seminario que hicimos en diciembre la habíamos catalogado la estrella del 2026, estuvo subiendo más de 50%, efectivamente se robó todo el show, pero lo que no contábamos es que algunos continuaran comprando Ecopetrol y se pusiera de moda. Y recuerden que antes de elecciones llegó en la subasta de cierre antes de la elección a operar o a haber órdenes de compra de más de 5 millones de acciones en la subasta, por allá 3.300, y decíamos, ya esto es absurdo. Y les recordaba la frase, recuerden, el valor es inversamente proporcional al volumen. Algo que muchos no entienden y hoy lo vamos a demostrar nuevamente, porque también hablaremos un poco de ETB y ya van a ver lo bonito que va a salir este video. Así que antes de comenzar, recuerden, todo lo que dicen estos videos es simplemente una opinión y nada se puede entender ni como una recomendación ni mucho menos como una asesoría. Y el título aquí está: mercado preocupado por el estado en el que queda Ecopetrol. Y es que el gobierno actual dice que entrega a Colombia en su mejor momento, que los indicadores económicos son extraordinarios, y pues todo eso dista de estar en un escenario de verdad real, porque hay situaciones macroeconómicas muy complejas, una inflación que está casi en el 6%, que es el doble de países como Chile, de Brasil, de México, que son comparables a nosotros, así que poco por celebrar. Pero centrémonos en la acción más castigada, que es Ecopetrol, y ya vamos a hablar de ella. Así que paso a la pantalla. Mercado preocupado por el estado en que queda Ecopetrol. Y es que resulta que cogí 4 gráficas acá de Ecopetrol importantes. La primera, el ROE. Miren las fechas. En 2022 el ROE de Ecopetrol, incluso arrancando el 2023 con el ejercicio del 2022, estaba en el 44%, hoy está en el 11%. Significa que la rentabilidad, las utilidades de Ecopetrol en función del patrimonio se han caído 75%, nada más y nada menos. El margen EBITDA, que por allá en 2022, mírenlo, junio de 2022, para que no hayan subjetividades, era del 48%, hoy es del 40%. Significa que el margen EBITDA se ha caído un 20%. El margen operativo de Ecopetrol en 2022 era del 38%, hoy solamente es del 24%, se ha caído cerca de un 40%. Y por si fuera poco, la utilidad por acción, que para quienes no saben, es coger la utilidad, dividirla entre el número de acciones en circulación, y este indicador es muy importante porque es el que determina los dividendos. Si hay un 38%, significa que con una política de dividendos del 70%, pues es lo que va a recibir un accionista en promedio de dividendos. En 2022 esa utilidad por acción estaba en el 38%. Con corte a marzo del 2026 está en el 7%. Esto significa que se ha destruido casi un 80% de la utilidad por acción, y esa es la Ecopetrol que va a recibir el nuevo gobierno, donde más que este deterioro de indicadores, lo que más preocupa es que las reservas de la compañía y la baja exploración que se dio, de hecho, la nula exploración por nuevos contratos de exploración y producción, pues está dejando su momento crítico, donde vamos a ver cómo logra Ecopetrol volver a levantarse, porque cuando usted agota o no genera nuevos contratos de exploración, pues lo que hace es comenzar a agotar producción, pero más que todo disminuir la vida media de las reservas, y ese es el verdadero problema con esta política. Así que antes de comenzar, un saludo para Joseph Schneider, para Proempresario, que se hizo miembro Platinum el día de ayer, así que bienvenido. Para Luz Marina Castaño 5936, recuerden que los videos solo los pueden ver
los VIP 2026 y los miembros Platinum del canal. Y es que comenzamos. ¿Cómo cierra el Colcap este martes? Pues el Colcap cierra con una nueva caída, baja 0,75%, pueden ver la variación del mercado cerrando en el mínimo de la cotización y negociando en la jornada de hoy 191.605 millones, donde Ecopetrol fue la acción más negociada con 54.891 millones, seguida por Preferencial Civest con 36.485 millones. En términos de variaciones, ETB, la más valorizada, 16,46%, 95 pesos con 50 centavos y 335 millones. Y les dije que les iba a hacer una demostración de oro y observen, este es mi modelo Fénix, le doy un clic a la ETB y recuerden la frase que les he dicho tantas veces y la vuelvo a repetir, ya la dije en el comentario, en la apertura de este video y la vuelvo a decir, el valor es inversamente proporcional al volumen. Así que vuelvo a la pantalla, esta es ETB, este es mi modelo con el que yo trabajo. Todo esto llevo 25 años trabajándolo y aquí está la parte técnica y observen esta belleza de gráfica. ETB cuando valía 600 o más pesos, volúmenes de 10.000 millones, en fin. Pero vámonos aquí a lo reciente, ETB a 52 pesos, aquí las últimas, junio del 2026, 52.5, miren los volúmenes. Volúmenes, jornadas donde no se negociaba. Pero como a 52 no, pero a 90 sí. Pues el viernes anterior tuvieron 537 millones. A 95 pesos, 335 millones. Pero les repito, como la gente no entiende la diferencia entre valor y volumen, muchas veces se centran en el volumen. Y si para alguien es interesante comprar al doble de lo que estaba hace unas semanas, pues bueno, esa es una decisión de inversión de cada quien. Cada quien decide lo que hace. Lo que sí está claro es que la ETB pues ha sido la reina de las últimas jornadas y en términos de indicadores, pues aquí ven las rentabilidades de la ETB, sigue con números negativos, el ROE de paso vale la pena analizarla, el EBITDA que intenta mantenerse, el margen EBITDA en un 27%, mostrando algún intento de recuperación, el margen operacional que pasa de negativo a positivo y en parte explica cierto componente de la recuperación de precio, el margen neto no lo hace porque el deterioro está en la parte no operativa y particularmente en las obligaciones financieras, por eso es que es tan importante cuando las empresas pagan sus deudas financieras. La relación de la deuda en función del EBITDA en 1,93 veces y el valor patrimonial que sigue sin subir, pero con algunos indicadores que muestran leves recuperaciones. Y eso es lo que viene sustentando el ligero comportamiento bueno, no ligero, hay que decir que prácticamente se está doblando de precio, pero hablamos en relación a su histórico, que de hecho por el bien de la compañía y por el bien del patrimonio de la nación, pues ojalá ETB se recuperara. Preferencial Cementos Argos sube 3,49%, 11.280 pesos con 46 millones y TIN en el tercer lugar con un avance en 1,38% a 14.700 pesos y 148 millones. Volatilidad. Ecopetrol, pues ya lo acabamos de explicar y por eso el título, y es que la Ecopetrol que va a recibir el señor Abelardo de la Espriella es una Ecopetrol con muchos inconvenientes, ojalá por el bien de Colombia inicie rápidamente los nuevos contratos de exploración, que el éxito exploratorio llegue pronto para ver que exista recuperación, y es que hay algo muy elemental en finanzas, y es que si su precio de un producto se cae, como es el precio del petróleo. Eso no es culpa del gobierno que está finalizando, por supuesto que no. Pero si el precio cae, usted tiene que elevar las cantidades. ¿Para qué? Para compensar la disminución del precio. Esto es economía de primer semestre. O sea, eso lo enseñan en contaduría, en economía, en finanzas. En cualquier carrera le enseñan ese principio económico. Pero si usted decide no generar exploración, lo que va a lograr es que su producción va a disminuir y si cae el precio, pues va a haber un deterioro de las cifras. Y qué triste por esta situación que vive Ecopetrol. Así que Ecopetrol continúa sin lograr un soporte y hoy se anota otra desvalorización del 4,88%. Cementos Argos baja 3,5%, 11.040 pesos con 5.419 millones. Se da esa variación en la subasta de cierre, donde en el último segundo
con 887 millones, bajaron la acción de 11.260 a 11.040 pesos, y todas esas cosas pasan en las subastas, y como siempre lo he dicho, ni siquiera eso logra manipular una acción ni cambiar una tendencia. Esas son cosas que solamente se le ocurren a alguien que de verdad no tiene ni idea cómo funcionan los mercados. Simplemente son fluctuaciones de una jornada. Banco de Bogotá, tercer lugar, 2,69% a 37.560 pesos con 349 millones. Y como ya se los había dicho, miren el dólar. Les había dicho, ¿qué mercado es más racional? ¿El dólar o la bolsa? Pues el dólar, porque está compuesto por inversores más profesionales. Pues bien, si bien la tasa de cambio baja en promedio solamente 3 pesos, las últimas transacciones se hacían por los 3.415 pesos. Y ojo, si no hay nada extraordinario, mañana podría el dólar tranquilamente volver a visitar los 3.400. Una jornada donde los precios del petróleo volvían a bajar, 0,68 el Brent, 0,98 el WTI, donde el dólar perdió, aunque estuvo realmente muy plano frente al euro, solamente perdió un 0,02%, y el índice del dólar estuvo también prácticamente plano. Jornada positiva para los mercados internacionales. El mundo recibe positivamente, en medio de todo, datos de IPC en Alemania, que incluso las estimaciones lo muestran con variaciones negativas. Colombia con unas tasas y unos datos que muestran la mejor cifra de tasa de desempleo y desempleo urbano, pero en el mercado hay muchas dudas sobre los datos. Y en este sentido, algunos consideran que esta tasa de desempleo obedece más a la generación de puestos de trabajo que genera el gobierno y no al crecimiento privado. Y en este sentido, por eso no había una reacción. Pero la otra gran noticia fue la del Banco de la República. Y es que nuevamente, así recibe el nuevo gobierno las tasas de interés. 12%, el Banco de la República es claro y tiene razón. Es claro en decir que mientras la inflación no se controle, pues por supuesto no pueden bajar tasas. Y de hecho había una gráfica por ahí, aunque estaba en X, es muy difícil encontrarla, donde la inflación en Colombia por arriba de Chile, de México, de Brasil, de Perú, en fin, de muchos países, y por supuesto, pues ahí el Banco de la República no tiene de otra. En términos de superfinanciera, no había ninguna noticia de alto impacto que generara algún movimiento, y en este escenario se movió el mercado este martes 30 de junio. Arrancamos mes el día de mañana y vamos a ver cómo está el ambiente internacional y local frente a un mercado que sigue generando. Varias compañías tienen ya niveles de entrada interesantes, pero otras, por su parte, se sobrevaloraron ligeramente. Mientras tanto, muchas compañías con unos potenciales enormes, 100, 150% y más. Pero recuerden, cuando no hay volumen, la gente no está en capacidad de ver el valor. El 95%, un 5% del mercado sí estudia y sí es juicioso. Entonces, hay que darle tiempo para que las cosas, el mercado asimile la información, y mientras eso pasa por ejemplo lo de ETB, un caso extraordinario de 52 a 95, y en 95 sí aparecen los volúmenes, pero a 52 no les gustaba. Y eso que ETB es una compañía con una situación financiera bastante complicada. Hay compañías sin problemas financieros, con rezagos tremendos, con un patrimonio o con activos en su balance que valen N veces la capitalización bursátil, y la gente ni cuenta se da, porque son cosas que solamente son capaces de entender los que estudian el mercado. Pero el tiempo pone a cada quien en su sitio. Así que mientras tanto, continuemos viendo lo que se va generando en el mercado, pero la reacción del dólar va a ser muy interesante porque ese mercado es mucho más profesional. Sigamos esperando que la semana siga transcurriendo. Saludos y nos vemos en el siguiente video.